Soy un instituto de estudios superiores del altiplano, pero no recuerdo cómo se llama, cerca de Tulancingo, vamos a ponerlo así. Y una de las preguntas que se me hicieron y formularon fue la siguiente: ¿cuál es mi opinión en torno a la política que está siguiendo el presidente de El Salvador? ¿Es violatoria de derechos humanos? ¿Es una política correcta o no? Hice una introducción y aquí voy a concluir nada más, voy a dar la conclusión que di, porque no estamos en ese tema. La conclusión que di es: ante grandes problemas, grandes soluciones. No ha permeado aquí en México una política que le llama de abrazos, no balazos, y eso ha motivado una violencia muy grande y muy grave. El problema de El Salvador también es extraordinariamente grave, y el presidente de El Salvador, a sabiendas de que puede estar violando derechos humanos, prefiere violar los derechos humanos de la gente indecente y no de la gente honrada. Creo que algo semejante debemos estar ya haciendo en México para efecto de combatir la delincuencia. Lo que ha pasado desgraciadamente en México es que se ha superado el tema de la inseguridad, y hoy Manuel, hoy México está de luto con motivo de este artero crimen. Bueno, no es crimen en el sentido de que aquí hay delitos, pero por la forma en que se dio y lo que manejamos en ese país, es un crimen que no debe dejarse de lado. 29 años de un asesinato también absurdo. Luis Donaldo Colosio tenía muchos defectos, sí, pero no era suficiente ese defecto, llamémoslo así, para que lo hubieran privado de la vida y que no se llegue a esclarecer ese homicidio. Y pues así como esos temas, tenemos otros varios, muchos más. Antes de dar plática formal al amparo penal, la introducción al amparo penal, reitero mi agradecimiento al Liceo por esta invitación que me ha hecho para estar esta tarde en esta charla, una plática un tanto cuanto informal. No es parte de un programa de licenciatura, de una especialidad, de una maestría, de un doctorado. Vamos, es un antecedente o una invitación para un curso de actualización de amparo penal. Recordemos que los cursos de actualización son cursos en que se tocan ciertos tópicos importantes y que la trascendencia que tiene un curso de actualización es la de traer un punto más para la hoja de vida. No es lo mismo que un diplomado, que tampoco tiene un reconocimiento de validez. ¿Por qué? Porque no se requiere tal. Simple y sencillamente se imparte el diplomado y todos felices y contentos. La especialidad ya cambia. Allí sí se requiere de un reconocimiento de validez oficial de los estudios, y la especialidad es aquel curso que sirve para que encontremos todos los pormenores relacionados con un tema, una ciencia, una parte de la ciencia a la que nos vamos a dedicar. Perdón por la tautología, en la que nos vamos a especializar. La maestría sirve para formar docentes, esa es la versión original, y el doctorado para crear investigadores. Esas son las versiones originales de estos cursos que hoy se han trastocado un poco, y hoy busca la gente tener una maestría y un doctorado con el afán de poder en su momento tener un título nobiliario, ¿verdad? En este caso estaremos en un curso de actualización con temas de derecho penal muy interesantes, y empezamos esta plática ya formalmente, ya con la invitación, sobre una introducción al derecho, al amparo penal. Una introducción al amparo penal que encuentra un soporte pleno en este libro, Amparo Penal, los procedimientos penales
a la luz del juicio de amparo. Es, digamos, mi carta de presentación a efecto de que se puede decir, bueno, tiene bases para hablar del tema. No es nada más que va a, ¿cómo se dice esto? A inventar, pero no es una palabra. Ya tengo un problema muy grave, se me olvidan las palabras, y eso es que nada más tengo 102 años de edad, así que pues, cuando tenga 120 ya no sé qué va a pasar. Pero es una mera introducción al tema. Pues vamos a ello. ¿Qué es el amparo en términos generales? El amparo es una pequeña versión, es una nueva reflexión, una nueva historia de parte mía sobre lo que es el juicio de amparo. El amparo es un proceso de protección, un medio de defensa adjetiva de las garantías que se encuentran en la Constitución General de la República o de aquellas que confieren los tratados internacionales. Vamos a partir de una idea. Durante no sé cuántos años sostuve que el amparo es un medio de control constitucional. Cierto, a través del amparo se protegían las garantías que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, conforme a la reforma al amparo, a la Constitución, la reforma al artículo 103, que fue practicada en 2011, nos topamos con la siguiente redacción. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen las garantías otorgadas por esa Constitución, así como por los tratados internacionales. Decir entonces que el amparo es un medio de control constitucional es restarle la segunda parte, con la cual no estoy totalmente de acuerdo, pero lo dice la Constitución, la tutela adjetiva a las garantías de los tratados internacionales. Y hablar de un medio de control constitucional, pues el amparo nada más protege las garantías, el capítulo de garantías de la Constitución. Por eso, esta nueva versión, esta nueva referencia al juicio de amparo, medio de protección de las garantías constitucionales y de tratados internacionales. Hay otras garantías, las garantías que se encuentran en la ley secundaria. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales consagra algunas garantías a favor de la víctima, que por cierto, no se está reproduciendo el artículo 20, apartado C de la Constitución, sino que en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales se consagran garantías a favor de la víctima bajo la siguiente redacción. Error en el principio, derechos de la víctima ofendido. Son garantías, no derechos. Somos mexicanos, respetemos la dogmática constitucional mexicana en materia de derechos humanos y garantías que tiene 200 años de tener vigencia. En los procedimientos previstos en este código, la víctima o ofendido tendrá los siguientes derechos, las siguientes garantías. Dice, por ejemplo, 3. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija cuando sí lo requiera. Esto no lo dice la Constitución. 6. A ser tratado con respeto y dignidad, etcétera. Entonces, hay varias garantías que no están en la Constitución, pero están en el tratado, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es importante de considerar, porque mi anterior aseveración fue que ya se me olvidó cómo iba. Sí, el amparo es un medio de defensa de las garantías que otorga la Constitución o de las garantías que consagran los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en realidad las garantías, pero no las garantías de la ley secundaria.
Esta tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, platiqué con los jóvenes abogados, o sea, abogados de formación, y platiqué con ellos sobre varios tópicos, pero entre ellos se habló de la libertad religiosa. La libertad religiosa que tiene dos apartados. El apartado de profesar una creencia religiosa y el apartado de tener una religión y practicar los actos religiosos respectivos. Pero, y se leyó en la clase, pero el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público consagra garantías también, y no es una invención de Alberto. No es que Alberto lo vea así, sino que la ley lo dice clara y expresamente. Señala, el Estado mexicano garantiza a favor de todos los individuos los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Y en el punto B dice a no profesar creencia religiosa, a no practicar actos de culto público-privado, a no participar en una asociación religiosa. Esto entonces implica que tenemos nosotros garantías fuera de la Constitución, pero no en los tratados internacionales, sino en las leyes, en la ley secundaria. Y la ley secundaria puede ser federal, puede ser estatal, e inclusive puede ser, entre comillas, municipal, un bando municipal. En este orden de ideas, por ejemplo, la doctora en Cultura de Derechos Humanos, doña Claudia Méndez Vargas, nos hace referencia de diversas garantías que hay en la Constitución, primeramente, del Estado de Baja California Sur, en las leyes de Baja California Sur, en los bandos municipales o los reglamentos en Baja California Sur. Luego, entonces, las garantías están más allá de la Constitución. Pero el amparo única y exclusivamente procede cuando hay una violación a una garantía en la Constitución Federal o una garantía en un tratado internacional. Y desde esta óptica, su servidor viene diciendo de hace unos meses para acá, un año para acá, que el amparo es un medio de defensa adjetiva de las garantías. Y cuando estas garantías protegen la vida, la libertad de tránsito en términos generales, la integridad física, la integridad moral y la estadía de una persona en el país en primer orden, estamos ante un juicio de amparo en materia penal. En un segundo conjunto de garantías en materia penal, encontramos la protección a los derechos adjetivos dentro del proceso penal. Perdón, voy a corregirme. Y lo digo porque este señor me obligó a decirlo. El Código Nacional de Procedimientos Penales. Ah, sí, claro. Las garantías que rigen en los procedimientos penales, tanto en la investigación como posteriormente en el juicio mismo. Y entonces, allí tenemos garantías que también son protegidas a través del amparo, aun cuando en una técnica estricta del juicio de amparo se necesita forzosa e indefectiblemente llevar adelante una correlación entre la garantía del artículo 14, exacta aplicación de la ley en materia penal, la garantía del artículo 16, primer párrafo, garantía de legalidad, diciendo que al violarse estas, mancho, que la violación esta se dio al no haber aplicado correctamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces las garantías en las leyes secundarias se tutelan a través del amparo de manera indirecta. Pero la versión que trae esta idea es la siguiente. Las garantías procesales
todas aquellas que refieren diversos artículos, entre ellos preferentemente el 20, 19, son también protegidas a través del juicio de amparo. Cuando estamos hablando de las garantías procesales en materia penal, estamos hablando de una impugnación contra los actos que violen esas garantías en un amparo en materia penal. El patrimonio pecuniario se protege a través del amparo, pero no del amparo penal, porque, espérame, permíteme, Alberto, no los engañes. Cuidado, abogados. Hoy, en materia penal, puedo pedir el amparo, o puedo pedir el amparo en materia penal, contra actos del Ministerio Público o contra actos del órgano jurisdiccional que atenten en contra del patrimonio pecuniario. Verbigracia en relación a un aseguramiento de bienes. Por ejemplo, en torno a una violación flagrante que habría en la Constitución en el artículo 22 o al artículo 22, si es que la autoridad llegare a caer en este punto. Dice el artículo 22, quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, etcétera, la confiscación de bienes. O sea, si se decreta una confiscación de bienes, se afecta el patrimonio pecuniario, pero ¿quién decretó ese acto? Una autoridad en el ámbito penal, amparo en materia penal. Esta es, pues, a grandes rasgos, la serie de garantías que rigen en materia penal y que están protegidas. O les voy a cambiar un poco la versión. La serie de garantías que protegen estos derechos humanos, unos naturales como la vida o la libertad de tránsito, otros nacidos en sociedad como el cúmulo de garantías en torno a derechos procesales y que se resguardan a través del juicio de amparo, en materia penal. Tenemos pues así ya integrada la primera parte de esta plática. Esto es, ¿qué derechos o qué garantías protege el amparo penal? Porque no son todos los derechos, no son todas las garantías las que dan lugar al amparo penal. Un punto muy interesante. El amparo en materia penal opera cuando se da una violación a los derechos, vida, libertad de tránsito, salvo que la afectación se haya decretado fuera del procedimiento judicial, ¿no? También del procedimiento administrativo en la investigación. No, pero espérame, Alberto, ¿por qué no preparaste la plática? ¿Cómo que fuera de procedimiento judicial? ¿Cómo por parte de la autoridad administrativa? Bueno. Yo vine a hablar aquí de lo que dice la ley de amparo. Ah, entonces repites como periquito. Medio que sí y medio que no. Vamos a partir de un supuesto. De hace unos años para acá, yo no sé por qué mis colegas han señalado, no todos, pero algunos, han señalado que el Ministerio Público ya no puede privar de la libertad a una persona. Esa es una mentira. Una mentira que no debemos sostener nosotros. El artículo 16 de la Constitución, en su 6º párrafo, dice que en casos urgentes y cuando el Ministerio Público no pueda acudir ante el juez por razón del lugar, del tiempo y de las circunstancias, podrá librar una orden de detención. Y esa orden de detención, vaya que afecta a la libertad de tránsito. Ahora, si hubiera otro acto del Ministerio Público
que atente en contra de la libertad de tránsito, pues también puedo pedir amparo. Pero espérame. Es que tú me dijiste nada más un caso, pues con mayor razón. Si hay otra actuación del Ministerio Público que tiende a privar de la libertad de tránsito, pues desde luego que estoy en disponibilidad de promover amparo y como está actuando fuera de los lineamientos de la ley, entonces obviamente el juez de distrito debiera otorgarme el amparo y la protección de la justicia de la Unión. ¿Por qué? Por ser un acto 100% inconstitucional. Fíjense ustedes que nos vamos a topar en el Código Nacional de Procedimientos Penales una disposición altamente interesante. Es el artículo 140 que dice libertad durante la investigación. Así, libertad durante la investigación. ¿Y quién es la autoridad en la investigación? El Ministerio Público. En los casos de detención por flagrancia, ya estamos hablando de otra cosa. Cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. No le entendí mucho el artículo, pero lo poco que pude captar de él es de que el código dice que el Ministerio Público puede tener una persona detenida o detención en flagrancia. Y que si no se trata de delito que amerite prisión preventiva oficiosa, si el Ministerio Público está seguro que no va a solicitar la prisión preventiva justificada, pues que ponga en libertad al Estado. Es que lo detuvimos en flagrancia. ¿Y qué? No es un delito de prisión preventiva oficiosa, el juez no la va a decretar. Tú no la vas a solicitar. ¿Para qué lo tienes detenido? ¿Para qué lo tienes privado de la libertad? Vamos a ver el contenido del segundo párrafo. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima u ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndolo con imponer de medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Hace algún tiempo tuve un asunto de la siguiente naturaleza. Detuvieron los agentes de la policía a una persona en un supuesto delito en flagrancia. Después de que lo detienen, lo ponen a disposición del Ministerio Público. Le solicitamos al Ministerio Público la aplicación del 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Ministerio Público pues dijo que no lo iba a poner en libertad. A ver, espérame. ¿Es delito de prisión preventiva oficiosa? No, no, pero de todos modos no le dejo en libertad. Y es más, yo ya me voy porque acaba mi turno. Espérame, es la libertad de una persona. No exageres la nota. Vas a pedir la prisión preventiva. Vas a pedir la prisión como medida cautelar. La vas a poder justificar por el delito que le estás imputando a esta persona que es trabajador de otro. No era él el que ordenó hacer algo que además quién sabe si sea de él. No lo voy a solicitar. Entonces, ¿por qué no lo pones en libertad? Porque yo ya voy a acabar mi turno. Vean lo inhumano del fulano. Era sábado. ¿Para qué lo tenía detenido sábado y domingo? Y lo iba a dejar en libertad hasta el lunes. Aquí lo que opera
aparte de exigir al Ministerio Público que respete el 140, es promover una demanda de amparo en materia penal, de amparo que da pauta para proteger la libertad frente al Ministerio Público, que ordena que el Ministerio Público ponga en libertad al fulano. Y un buen juez de distrito no es que se vaya a condoler de mí o que vaya a decir, bueno, pobre chamaco, el gobernado. No, sino que aplicando el artículo 165 de la ley de amparo, va a otorgar este beneficio. Artículo 165. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento, ¿sí? Perdón, es que a veces me pierdo en la lectura, ya no sé leer. Cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente. Ay, caray. No, espérenme. Me equivoqué. No es que no sepa leer. Es que no sé leer estas tonterías. ¿Cómo es posible que me digan orden de detención, salvo la detención por caso urgente? Pues, ¿qué otra orden de detención puede haber válida si no hay caso urgente? ¿Cuál? Está mal la ley. Está mal, pero peor todavía. Voy otra vez al 165, primer párrafo, para que no perdamos la idea. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de 48 horas o en un plazo de 96, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, se ha puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La verdad que esto es aterrador. ¿Dónde quedó entonces, en este caso, dónde quedó el texto constitucional? ¿Dónde queda el artículo 107 de la Constitución en su fracción 11, no, en la fracción 10, cuando dice la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social? Esto, abogados, esto tiene un olor pleno a apariencia de buen derecho. Si el Ministerio Público ordena la detención de una persona sin que haya un caso urgente, perdón, a ver qué dice la ley de amparo. Salvo el caso de la detención por caso urgente, no, hombre, es inconstitucional, es inconstitucional. Este punto, este acto es inconstitucional. Otórgale la suspensión. Inmediatamente pónmelo en la calle. No ordenes tú, juez de distrito, siguiendo el 165, no ordenes que el Ministerio Público o lo ponga en libertad o lo consigne o esa acción penal. No, ordénale que lo ponga en libertad. Es un caso donde hay una plena y total apariencia de buen derecho. Mañana, sin duda, me vas a otorgar el amparo. Bueno, no me va a otorgar el amparo. Pero ¿por qué no te va a otorgar el amparo? Porque no dan los tiempos para que se resuelva el juicio de amparo. Va a haber un cambio de situación jurídica y ahí se perjudicó el asunto.
pero, pero, pues entonces lo hubieras puesto en libertad desde el principio, porque es inconstitucional. Vamos al segundo párrafo. Cuando el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que se ha puesto a disposición. No sé de quién, pero sí dice a disposición. 3. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente. Ándale, ahora sí ya me hablaron de la detención por caso urgente. Por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo, perdón, no es cierto, espérame, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, en cualquier caso distinto de los anteriores, y en la detención por caso urgente. En cualquier caso distinto de los anteriores, ¿cuáles son los anteriores? Detención en flagrancia y detención por caso, no es cierto, dice por un caso urgente. En cualquier otro, ¿cuál? El que sea. Pero dime un ejemplo. No sé, al legislador tampoco se le ocurrió. Nada más dijo que el Ministerio Público puede ordenar la detención, puede afectar a una persona en su libertad y entonces el efecto de la suspensión será, o sea, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Abogados, abogados míos, queridos, no lo estoy inventando yo. Está en la ley de amparo. En la ley de amparo se dice clara y puntualmente que el Ministerio Público puede afectar a una persona en su libertad de tránsito. Entonces, claro que procede el amparo en contra de los actos que atenten en contra de la libertad de tránsito. Y el amparo será un amparo en materia penal, indudablemente. ¿Cuál es el acto de autoridad? La pretendida, o la llaman materializada privación de la libertad por mandamiento del Ministerio Público. Aquí cabe hacer una pequeña reflexión. Si promueven amparo contra actos del Ministerio Público tendientes a privar de la libertad personal, pero el acto todavía no se materializa, sí vamos a poder llegar a una sentencia de amparo. Una sentencia que podrá ser de sobreseimiento porque el Ministerio Público niega la existencia del acto. Bueno, ya le di tranquilidad a mi cliente, ya mi cliente está tranquilo en el sentido de que no está siendo perseguido por el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público lo detiene después, pues se lo va a ejecutar el juez de distrito por mentiroso. Puede ser que el amparo termine con una sentencia en que se niegue el amparo. ¿Por qué? Pues porque el acto reclamado es constitucional, pero, pero ¿qué acto del Ministerio Público que tienda a privar de la libertad de tránsito puede ser constitucional si la única versión que tiene el Ministerio Público para ordenar la detención de una persona es esa, que emita esta orden de detención por caso urgente? Y el caso urgente se actualiza cuando el Ministerio Público no ha podido acudir ante el juez por cuestiones del lugar, del tiempo y de las circunstancias. Pero eso fue en un momento determinado, hace 30 días. Hoy ya no existe este supuesto. Ya tuviste 30 días para ir ante el juez, hombre. No me digas que en estos 30 días, por el lugar, por el tiempo, por las circunstancias, no pudiste acudir. Imposible. La verdad sea dicha de paso. Imposible que se me niegue el amparo si es que el acto reclamado se ha acreditado en cuanto a su emisión. Por lo tanto, me queda nada más un supuesto, el de otorgar el amparo. Oye, agente del Ministerio Público, dice el juez de distrito, no es válida tu orden de detención. La debiste haber dejado insubsistente
hace no sé cuántos días, porque aquella circunstancia que te motivó a librar la orden de detención por cuestión del tiempo, por cuestión del lugar, por cuestión de las circunstancias, ya pasaron, ya desaparecieron, ya no existen. Esa orden de detención debió desaparecer. Ah, sí, ¿y qué hubiera hecho? Pues ejercer acción penal. Pedirle al juez que le da la orden de aprehensión. Eso es lo que debiste haber hecho. Esta es la versión que debe imperar en este tipo de juicio de amparo. Y que quede claro, el acto reclamado es un acto que afecta a la libertad fuera de procedimiento judicial. Una pequeña reflexión de otra pregunta que se me formuló esta mañana, allá en el bellísimo estado de Hidalgo. No llegamos a la bella Mixquiahuala, pero sí estuvimos en el estado de Hidalgo. Estuvimos, hablo en plural porque me acompañaba mi amigo Saín Flores Cervantes. Y resulta ser que una persona me preguntó, ¿qué opina usted de ese enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y la Suprema? Y así con nada más la Suprema, yo dije, no he desayunado y esté hablando de la Suprema. Y me imaginé la Suprema de Toronja, dije, no puede ser. Se refería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se llama la Suprema, pues uno con hambre y aquel hablando mal, porque es inaudito que la Suprema Corte de Justicia le esté otorgando el amparo a los delincuentes. No, perdón, no estoy de acuerdo. No es la Suprema Corte de Justicia porque los asuntos raramente llegan allá. Es o el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de circuito, en su caso, y muy remoto, el tribunal colegiado de apelación. Pero ¿por qué están estos malos juzgadores otorgando el amparo que motivan que el inquilino de Palacio Nacional se incomode? Ya brincó mi querido Manuel, como diciendo, momento, pero ¿por qué dices que estos malos jueces, si tú eres abogado litigante y pides el amparo con harta frecuencia y dices que se violaron garantías y dices que acreditan, permítanme, otra vez ofrezco una disculpa, no preparé la plática, permítanme, ya gracias a la reacción de don Manuel Camacho que dijo, espérame, ¿cómo dices eso? Ya me acordé por dónde va el asunto. Un juez de distrito, un tribunal colegiado de apelación, un tribunal colegiado de circuito, así remotamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me va a otorgar a mí, no Alberto, el gobernado en términos abstractos y generales, me va a otorgar el amparo cuando la autoridad responsable, ¿cuál? La que sea, la autoridad responsable haya violado una garantía. Uno en la materia penal, por favor, Alberto, sí, como no, con mucho gusto. Cuando el Ministerio Público ha integrado indebidamente, de manera errónea, la carpeta de investigación. Cuando el juez ha valorado incorrectamente los medios de prueba, los datos de prueba del Ministerio Público, medios de prueba que yo aporté en la investigación para acreditar que mi cliente no pudo haber participado en la comisión del ilícito y por lo tanto no es correcta esa consignación, no es correcta, no es válida, no es aceptable la orden de aprehensión. Y el juez de amparo dice, tienes razón, tenías más elementos para convencer al Ministerio Público y al juez de que tú no interviniste en la comisión del ilícito que los que tienen para decir eres probable, responsable. Lo mismo pasa con la orden, con el auto de vinculación al proceso, o en su caso, en tratándose del auto de vinculación al proceso, oye, en la etapa, en esa audiencia que se llama, ¿cómo se llama? Inicial, creo,
no solamente hice uso del derecho que me confiere el código de rendir una declaración, en la que dije, momentito, no soy responsable, no he cometido un delito, y inició por demostrar una prueba que desvirtuara mi afirmación. Por el contrario, en esa etapa aporté ciertos medios de prueba y no los valoró correctamente el juez. El juez prefirió, ya también esto lo decimos, bueno, lo digo yo en ese momento, por lo que hace la sentencia definitiva, prefirió el juez una prueba testimonial, perdón por lo lento mi explicación o exposición, pero es que una prueba testimonial de referencia. Vamos a poner que la víctima se llama Manuel. Manuel le dice a Jovita, oye, Jovita, pasó esto. Jovita se lo dice a Adriana. Adriana a su vez se lo dice a Luis Alberto. Dulce ya escuchó lo que dijo Luis Alberto y se lo comenta a María Teresa, que es la juez. Y dice la juez, bueno, pues como vino Dulce a decirme, espérame, ¿y en qué momento Dulce dio? ¿En qué momento escuchó las palabras? ¿En qué momento se enteró ella, pero por sí misma, por sus propios sentidos, del hecho, tal como dice que se suscitó? Porque aquí hubo 1, 2, 3, 4, 5 sujetos que hablaron del caso. ¿Cómo se llamaba ese jueguito de la secundaria? Sí, teléfono descompuesto, hombre. Entonces ya llegó hasta acá. Ese testigo de referencia con una información pues, que ya está muy manoseada y le dan pleno valor, por favor. Y mi testigo, el que dijo, oye, pero es que Alberto estaba en Tabasco, no estaba en la Ciudad de México, estoy empleando el estado de Tabasco por un caso particular y concreto. Alberto estaba en Tabasco ese día. Como los testigos estaban en Tabasco, no vieron lo que Alberto hizo en la Ciudad de México. Caso de la vida real. Y me lo dijo un magistrado del Tribunal Unitario de Circuito y don Francisco Basurto, que me acompaña aquí, o yo, cuando estaba en el Tribunal Unitario de Circuito, la defensora pública que asistió a ese tribunal el mismo día y a la misma hora en que estábamos nosotros, y dijo, caray, ustedes son los que están aquí. Fíjense que estoy sorprendida de que ustedes sean los que apelaron. ¿Por qué? Pues porque yo creí que íbamos a perder el asunto. No estaba acreditada la responsabilidad de su cliente. Y el juez dijo, el magistrado de circuito dijo, bajo el principio de presunción de culpabilidad, dijo, bueno, pero los testigos, por cierto, se aprecia que son de la defensa, pues ¿de quién querías que fueran? ¿No? Si te estoy diciendo que yo los aporté, se aprecia que ellos no vieron lo que hizo el quejoso en la Ciudad de México. Pues espérate, te dijeron que estaba en Tabasco. ¿Cómo van a apreciar lo que hice en la Ciudad de México si no estuve en la Ciudad de México, si los testigos estaban en Tabasco y vieron que yo estaba en Tabasco? Esa fue una resolución del Tribunal de Apelación, del Tribunal Unitario de Circuito. Y ante esa resolución, voy a pedir amparo y voy a decir que el juez, el tribunal se equivocó. Y si el Tribunal Colegiado de Circuito hubiera hecho bien su trabajo, de los 40 conceptos de violación que esgrimí, hubiera encontrado que 39 eran fundados, que 39 eran operantes, que 39 eran atendibles, que 39 eran suficientes para otorgar el amparo. El último, por cierto, o sea, el 40, también tenía esas características. Lo malo es que no juzgó correctamente el tribunal colegiado de circuito. Decir que 40 conceptos de violación eran infundados, pero si en todos dije, se dio este precepto
Entonces dije, hay esta disposición normativa. Pues el problema es de que no me quiso otorgar el amparo. Pero vamos a ponerlo con relación al tema que motivó esta exposición. Si un tribunal de amparo aprecia que hay una violación a la Constitución en el capítulo de garantías, que mi cliente, pues tal vez sí es penalmente responsable, pero no me trajeron los suficientes elementos, no se integró debidamente la carpeta de investigación, no se valoraron las pruebas, no se hizo lo que dice la ley, tiene que otorgar el amparo. Y no es porque el juez esté coludido, no es porque el juez sea neoliberal o fifí o conservador o sea mi adversario, es porque el juez sí fue a la universidad, sí estudió, sí se preparó, no estuvo de grillo, sacó buenas calificaciones y se recibió en el tiempo que marca la ley. Entonces, créanle mejor al juez, que aquí no es juez, y por cuestiones de su política absurda, ataca al Poder Judicial. Abogados, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que los tribunales de amparo aplicaran el artículo 189 de la ley de amparo, que dice: el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los... Pero esto es una disposición para el amparo directo. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso, inclusive en el amparo penal, inclusive en el amparo de los delincuentes, el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. Esto lo demandé durante no sé cuántos decenios. Lo demandé, no yo Alberto, porque no estaban todos los decenios, pero lo demandé cuando dije, oye, no estudies la violación procesal, no me sirve. No mandes reponer el procedimiento para que una prueba intrascendente sea admitida. Aprecia Tribunal Colegiado de Circuito que por lo que hace el fondo del negocio, pues no hay prueba alguna que dé pauta para concluir que mi cliente es penalmente responsable. Pues por fin lo ponen en la ley de amparo y empiezan los ataques absurdos en contra de los jueces. Hay aquí un punto muy importante. Para los efectos del amparo, como del proceso penal, para los efectos del amparo, como del proceso penal, el que está pidiendo amparo se llama quejoso, no delincuente, no probable responsable, no presunto inocente, se llama quejoso y es un gobernado. Y si este gobernado quejoso acredita que hubo una violación a una garantía, debe tener una sentencia en que se le otorgue el amparo y la protección de la justicia
federal. Debe otorgarse el amparo para efectos de que se purgue el vicio o de que se le ponga en libertad. Pero es delincuente, pero es que no hiciste bien tu tarea. No integraste correctamente la carpeta de investigación, no llevaste adelante el trámite del proceso penal de manera pulcra. Por lo tanto, otorgo el amparo. Hay otro artículo que también es fascinante, el artículo 77. En su tercer párrafo dice: en asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión, otros que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no procede la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, o sea, el nuevo código o el antiguo código, la sentencia que concede el amparo a determinar. En el asunto del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión de otros que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no procede la prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos. Sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. Bueno, no importa que la revoquen, pero inmediatamente deja insubsistente el acto. Vamos a poner el caso de una orden de aprehensión. Bueno, si es el caso de la orden de aprehensión, pues el tipo está en la libertad. Bueno, sí, pero el efecto de la sentencia de amparo será que la persona ya no siga siendo perseguida. Si se trata de una medida restrictiva de la libertad, prisión preventiva, por un delito que no es grave, antiguo sistema, o que no es de prisión preventiva oficiosa, cuidado con lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el efecto de la sentencia será poner a la persona en inmediata libertad. Oye, pero se puede escapar, no importa. Ya le otorgué el amparo y presupongo que la sentencia del Tribunal de Amparo es recta. Hay esa presunción. Bueno, en esos casos entonces se otorga la medida, la concesión del amparo, se otorga la concesión del amparo. Se otorga el amparo y la protección de la justicia y surte efectos inmediatos. Pónmelo inmediatamente en libertad. Maravilloso precepto. No es de esos que dicen, bueno, déjalo un rato más en la cárcel, de aquí a que no, me pongo inmediatamente en libertad. Si se promueve la revisión y se revoca, pues ordena su privación, la privación de la libertad, pero por lo pronto ya lo pusiste en libertad. Vamos a la segunda parte de este párrafo. Salvo, no hombre, espérame. Si escribiste punto y coma, no puedes iniciar con un salvo. Bueno, sí lo puede hacer porque son impetuosos senadores y no saben reglas ortográficas. Salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso, en el sentido de sujetarlo a proceso penal, auto de formal prisión o autosujeción al proceso, en términos de la legislación procesal aplicable a la nueva legislación, auto de vinculación al proceso, y el amparo se conceda por vicios formales. Ah, claro, si se otorga el amparo, cuando se reclama un auto de vinculación a proceso, si se otorga el amparo contra el auto de vinculación a proceso por vicio de forma, porque no se acreditó debidamente la probable participación del pelado en la comisión del delito. Más todavía, porque no se acreditó el delito, porque el indiciado en la audiencia inicial
aportó suficientes elementos de convicción para desvirtuar el delito y se le otorga el amparo después de que el juez de control no valoró debidamente estos medios de convicción y dictó el auto de vinculación al proceso, entonces el efecto de la sentencia de amparo será el de poner en libertad, si es que está privado de ella el vinculamiento, y dejar insubsistente el proceso penal para que la persona ya no esté cursando el mismo. Oye, Alberto, pero ¿no se te hace que es injusto para la víctima? Posiblemente para algunos sea injusto para la víctima, pero es más injusto que una persona que ya demostró que no pudo haber participado en la comisión del delito. ¿Por qué no pudo haber participado? Pues porque no estaba en el país, hombre. El día de la comisión del ilícito no estaba en el país. Bueno, pero como que, pues se me figura que estás exagerando la nota. ¿Cómo que no estaba en el país? Eso no sucede en la vida real. Ah, no, pregúnteme a la famosa comandante Lore, aquella del asunto de Niño Martí, aquella que fue privada de la libertad y que desde un principio dijo, miren mi pasaporte, el día del hecho yo no estaba en el país, y que por cierto después de cursar 6 años de proceso penal obtuvo una resolución favorable porque el día de los hechos no estaba en el país. Inaudito. Cursar 6 años de prisión. Y bueno, y cuando la comandante Lore, que por cierto me cae mal, porque, no, espérate, no me digas que te cae mal, no me digas que es comandante, no me digas que es delincuente, no me digas tantas cosas. Ella, bueno, el abogado de ella, probó que no pudo haber participado en la comisión del delito. ¿Por qué la vas a tener privada de la libertad? ¿Por qué no le vas a otorgar el amparo? Es que es un caso mediático. Me vale. A mí, Alberto, me importa más ella, pues ahí se ve bien Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me importa más ella que los medios de comunicación. Y no me interesa que cierto sujeto que ya sabes quién es, diga, es que cómo es posible que los jueces, a partir de que Norma Piña es presidente de la Corte, estén otorgando más el amparo. Pues qué bueno que ya no estén presionados por otras personas para no actuar conforme a derecho. Pero a mí me preocupa más que estés más preocupado en lo que hace el vecino de enfrente que en aplicar correctamente el dinero de la administración pública para no estar afectando tanto la administración pública. Entonces, ¿a quién le doy la razón? Los jueces. Los jueces sí saben del tema del derecho. Por ello, qué bueno que los jueces están aplicando la norma y están resolviendo conforme a derecho. Perdón, repito, salud. Porque ya sé. Bueno, después de lo que me sucedió hoy de correr de aquí para allá, de allá para acá, etcétera, pues como que ya tengo sed. Vamos a continuar, si no tiene inconveniente, unos 10 minutos más y doy un espacio para un diálogo si es que hay preguntas. Si no hay las preguntas, entonces pues continuamos con unos temas más y no tiene inconveniente. Gracias. Todos, el juicio de amparo
en materia penal, el juicio de amparo en materia penal tiene una trascendencia mayúscula, porque protege bienes de gran importancia y magnitud. Protege, acá adentro, protege los derechos fundamentales primarios, como son la vida, la libertad. Jugó con todas menos con la buena, la tercera. No, esa allá, la de abajo, la de medio, por favor. Perdón, me estoy peleando, es que prendió una luz y me está afectando, entonces estoy pidiendo que la apague. Bueno, no, no, ya prendió la otra. Perdón, perdón. Esto no se, ya se apagó. Ahora sí ya me dejó, ya me dejó en paz con esa luz. La vida, la libertad de tránsito, la, ah, la libertad de tránsito. Es el derecho que hoy más nos interesa en el amparo penal. No quiero decir que la vida, pero es que la vida pues no puede ser ya materia de un acto de autoridad. Dice el 22, queda prohibida la pena de muerte. Pero es que lo quieren privar. A ver, acredítame, pues va a estar muy imposible que lo acrediten. Perdón, eso es lo de menos. La integridad física, la integridad moral, sí, también la tortura está de por medio. Pero vamos a la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los dones más importantes que los cielos han dado a los hombres. Por la libertad como por la honra se puede y debe aventurar la vida. La libertad, la libertad debe ser protegida a través de cualquier medio, el que sea. Incluso a través de un amparo improcedente. Y si el amparo es improcedente, pero está por medio de la libertad, no se va a sancionar al gobernador. No se le va a sancionar porque dice la Suprema Corte de Justicia en una antigua, en la vieja, en una antigua tesis de jurisprudencia, dice que todos los medios habidos y por haber, incluyendo el amparo notoriamente improcedente, debe promoverse porque la libertad siempre debe ser defendida. Que no me otorgaron el amparo, bueno, porque era improcedente el amparo, pero por lo pronto no me sanciones. Estaba procurando obtener mi libertad. ¿Qué pasó con mi cliente que obtuvo la libertad después de estar 4 años en prisión? Mi cliente que obtuvo la libertad porque un tribunal colegiado de circuito le otorgó el amparo y la protección de la justicia de la Unión. Y se la otorgó porque, si no recuerdo, creo que por ahí va el asunto, hubo un error en la averiguación previa. Un error en la averiguación previa que fue mantenido durante la preinstrucción, durante la instrucción, durante la apelación. 4 años privado de la libertad. Y el Tribunal Colegiado de Circuito manda reponer el procedimiento. Porque la declaración de los policías no fue acorde a la realidad, ya que entre ellos hubo contradicciones. 4 años en la cárcel. Se dicta una sentencia
en cumplimiento de la sentencia de amparo. Y al dictarse la nueva sentencia, se ordena ponerlo en libertad. Y yo pregunto, pero ese yo es Jovita, ese yo es Adriana, ese yo es Luis Alberto, qué bonito nombre, el segundo Alberto. Yo Dulce, yo Manuel, ándale Manuel Parra Dájer. Sin comentar la historia de este abogado, me decir, no recuerde los tiempos en que allá en Pachuca de Soto le rendíamos tributo. Bajo, mejor no lo cuento. Pero cualquiera de nosotros va a decir, ya salió, esta persona ya salió de la cárcel. Date por bien servido. No, no me puedo dar por bien servido. Porque son 4 años en que no conviví con mi familia. Son 4 años en que perdí mi trabajo. Son 4 años en que perdí tantas y tantas cosas. En que mi familia tuvo que hacer una inversión enorme para sacar. Y fíjese, mi querido abogado, que fui a la tienda de la esquina a pedir 4 años de libertad y no los hay. No hay 4 años de libertad. ¿Cómo puedo recuperar ese tiempo? Abogados, hay un artículo muy bonito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En realidad, una convención que otorga garantías. Es el artículo 10 que dice, derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Vamos, hay que hacer valer este tema. Hay que promover para que se indemnice ese error que tuvo a mi cliente en el caso que les conté 4 años, pero otro lo tuvo 8 años y otro lo tuvo X tiempo, injustificadamente. Tan injustificado que por eso me otorgaron el amparo. Tan injustificado que demostré que se violaron garantías. Y se violaron garantías desde el principio, desde ese momento en el cual pues hubo una declaración, fue un reconocimiento en una cámara de Gesell, pero un reconocimiento violando las reglas procesales y que se basa en declaraciones de policías que se contradicen y que algunos son testigos de referencia. Vaya que hubo un error judicial gravísimo, y ese error judicial tuvo una persona privada de la libertad 4 años. Y déjenme comentarles una historia, ya está ahí Manuel, ya lo ubiqué, hace algunos años me brindaba su amistad, pero no sé por qué, cometió una violación de garantías porque me quitó la amistad sin juicio previo, pero fíjense que Manuel Parra Dájer me comentó hace como 30 años, cuando tuve el honor de conocerlo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en un curso de amparo, bueno, era el derecho penal, pero estaba dando las asignaturas de garantías y de amparo penal. Y me presumió, porque así era de presumido, me presumió que obtuvo una sentencia
absolutoria para su cliente. Yo era el profesor, él era el alumno, pues como el alumno iba a poder haber obtenido una sentencia favorable. Pues le dije, ¿y cuánto dinero le diste al juez? Pero lo peor del caso es de que yo se lo dije por, por la envidia del profesor al alumno. Pero al cliente de Manuel le dijo aquel, y le dijo el otro, y le dijo su vecino, bueno, saliste de la cárcel porque compraste la cena. Caray, dame. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Estoy diciendo que una persona que por error judicial pisó la cárcel y fue condenada va a estar estigmatizada toda su vida. Y el daño moral, y el daño moral para su familia, y el daño pecuniario para su familia, ¿quién le va a pagar? Y ahora que un amigo de mi amigo empieza a decir por todos lados, es que los jueces se corrompen y son pillos y son fifís y son... Imagínense eso en la vida profesional de nosotros. Ahora nosotros, que ya éramos mal vistos por los que no saben de derecho, ahora ya somos plenamente mercaderes del derecho. Porque fuimos a comprar una sentencia, no porque tengamos la capacidad para demostrar la inocencia de nuestro cliente. En aquel tiempo, hace 30 años, 31 años, Manuel junto con otro abogado, que no recuerdo ahora su apellido, pero trato de recordar, bueno, no recuerdo quién era su socio, y otro más que tampoco, Camarena, de ese sí me acuerdo, ellos tres hicieron un esfuerzo como abogados, como juristas, aportaron los suficientes elementos de prueba que desvirtuaran las mentiras, ¿verdad? Hijo, iba a decir sandeces, pero se oyó muy fuerte, del Ministerio Público, y por eso motivaron que el juez dictara una sentencia absolutoria. El juez, que sí es jurista, leyó el expediente. Un favor, Sote, nunca vayan a ofrecer la prueba de instrumental de actuación. Eso no existe, es el expediente y lo tiene que leer el juez. Y el juez leyó el expediente y valoró los medios de prueba, de convicción, tanto del investigador, el acusador, como de la defensa. Y por eso le otorgó la razón al cliente de Manuel. Y que le hayan dicho, pues, ¿cuánto le diste al juez? No se va. Y peor todavía, que el juez recibió una cantidad de pesos cuando el juez actuó apegado al derecho. Abogados, por eso debemos nosotros prepararnos para ser buenos juristas, buenos abogados, buenos licenciados en Derecho. Cuidado, para litigar se requiere ser licenciado en Derecho. Cuando les salgan por ahí con que vengo en calidad de defensor, ¿tú cómo te llamas? Doctor, ay, qué feo nombre, se llama doctor. Doctor es mi grado académico. Ah, grado académico. Pero no es el documento que te permite litigar. Dice la Constitución, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado. Por abogado. Dice el Código Nacional. No recuerdo el nombre. Ah, sí, como no, el 117. ¿Vale? Ojalá que es ese. Ahora te les cuento un chiste muy bueno, pero al rato. Dice el 117, no. Es el 115. El defensor podrá ser designado por el imputado, por favor, desde el momento de su detención
mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, abogado o licenciado en Derecho, no doctor. Cuando alguien se presente con la cédula de doctor en Derecho, su señoría, el señor no es licenciado en Derecho. ¿Qué no sabe usted que para ser doctor se requiere ser licenciado? Sí, pero licenciado en cualquier otra ciencia, no necesariamente la del Derecho. Acredíteme que es licenciado en Derecho. Un querido amigo, pues en el Estado de México, don Leonardo Fragoso Cruz, pues el Tribunal de Enjuiciamiento, claro, recibe a la defensora de un sujeto y le presenta esta mujer, que además es amiga mía, la quiero mucho, pero no voy a decir su nombre, le presenta su cédula de doctora en Derecho. Y le dijo, don Leonardo, oye usted, necesito la cédula de licenciada. ¿Qué no sabe usted que para ser doctor se requiere ser? Sí, sí, sí. Y yo soy licenciado en Economía y soy maestro en Derecho. Yo también soy licenciado en Derecho, pero la ley exige que sea licenciada en Derecho. No, hombre, hizo un berrinche mi amiga, pero pues está aplicando la ley porque puede haber maestros en Derecho o doctores en Derecho que no son licenciados en Derecho. Y en esas condiciones hay que poner orden allí. El día que yo me presente en un juicio de amparo con una cédula de doctor en Derecho, díganle al juez del distrito, señor juez del distrito, este señor tiene una cédula de doctor en Derecho que le permite ejercer en el grado o en el nivel de doctorado, pero no de licenciatura. Y el artículo 24 de la ley de amparo dice que las partes podrán, tenemos el 24, ya me lo vamos a poner el 12 entonces. El 12 dice que el quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones según su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, etcétera. Pero ya me lo volvió. Acá, en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón administrativo y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado. Ah, bueno, pues entonces, quien acredite cualquiera de esos puntos. Pero si Alberto vino con su cédula de doctor, ponlo en orden y dile que no puede litigar. Abogados, hay que ser un tanto cuanto humildes. No andar presumiendo lo que no hay que presumir. Presuman lo más bonito que hay de cada quien, que es su nombre. Y después digan que son licenciados en Derecho. Pero no anden presumiendo en los juzgados el grado de doctor, porque ese no es el bueno. El bueno es el de licenciado. Y con esto doy por concluir esta plática en la primera parte, bajo la versión de lo que les dije, doy pauta para algunas preguntas que haya sobre el particular, alguna inquietud, si es que la hay. Por lo pronto les agradezco su atención y su compañía. Don Manuel, me da gusto saludarte. Ese abrazo es más falso que nada, porque no he visto la invitación a la barbacoa, pero bueno, vamos a suponer que fue sincero. Barbacoa. Se ríe así como diciendo, sí se dio cuenta. Don Manuel Camacho, a sus órdenes, gracias y hay preguntas a sus órdenes. Pues miren, oye, antes que otra situación, para pasar, previo a que pasemos a las preguntas, que ya saben, hay que utilizar la mano virtual que nos permite el Zoom. Les voy a poner en pantalla, precisamente, si me permiten, voy a poner aquí en pantalla, porque, bueno, estamos orgullosos. En este momento, aquí les comparto. Hemos invitado al doctor Alberto del Castillo del Valle a impartir clases con nosotros en Liceo Académico. Como saben, pues
es garantía aprender con él. Así que en este momento estamos lanzando en exclusiva un curso sobre temas selectos de amparo penal que se impartirá por plataforma Zoom, como pueden ver ahí en el post. Les incluirá su sesión en Zoom, la videograbación permanente a un correo de Gmail y la constancia de participación. Aclaro, constancia de participación que tiene un valor curricular. Hace un rato, al principio, el doctor nos explicó las diferencias entre lo que son las licenciaturas, las especialidades, las maestrías, los doctorados, los diplomados y los cursos. En este curso vamos a comenzar, las fechas son 22, 29 de abril, 13 de mayo, 20 y 27 de mayo, de 11 a 13 horas, son días sábados. Vamos a ver los temas el 22 de abril, aspectos generales del amparo indirecto en materia penal. El 29 de abril estaremos viendo comentarios, algunas hipótesis de improcedencia en el amparo penal. El 13 de mayo estaremos viendo la sentencia de amparo penal. El 20 de mayo, amparo directo en materia penal. Y el 27 de mayo, recursos en amparo penal. Ya están las inscripciones abiertas. Este post va a ser subido a nuestra página y estará circulando por redes del Liceo Académico. La cuota de recuperación es de 1,000 pesos. Son 5 clases con el doctor, con el abogado, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alberto del Castillo del Valle. Así que los invito a inscribirse. Estamos a muy buen tiempo para podernos capacitar con un excelente, extraordinario docente. Y bueno, pues ahora sí, les pido de favor, quien tenga alguna pregunta, levanten su mano virtual para poder interactuar o preguntar al doctor Alberto del Castillo del Valle. ¿Nadie? No hay, parece que no hay preguntas, parece que está todo muy claro. Me parece que está todo muy claro, doctor. Voy a ver, abogada María Jovita, por favor, ¿hay alguna pregunta en Facebook para leerle al doctor? Así es, maestro. Bueno, primero tienen muchos saludos. Qué excelente ponente de oro, Lex, Legalex. Y tiene muchos saludos desde Zacatecas. Saludos de Cuauhtémoc, Chihuahua, de José Meraz Gurola. Y tiene de Miguel Ángel Ciorda Rojas desde Mazatlán, Sinaloa. Y Rubén Pascasio, excelente ponencia. Edgar Jonathan, excelente ponencia. Tiene muchos saludos, doctor. Y una pregunta. Eder Palafox dice que, buenas noches, licenciado. ¿Podrá ilustrarme respecto de si será procedente un concepto de violación en amparo directo contra la sentencia dictada en segunda instancia, por el cual el quejoso se inconforme con la aplicación de la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro en el juicio penal, en el lugar de haber aplicado la legislación local que provee el delito de privación ilegal de la libertad, inconformidad, lo que fue alegada y con apelación y no atendida en la sala penal? Desde luego que, así como lo entendí el caso, si ya estamos ante una sentencia de segunda instancia, sí se puede pedir amparo contra esa sentencia y en el amparo directo podrá alegar los vicios habidos en la sentencia, como lo que comenté hace un momento, una mala valoración de los medios de prueba, darle valor probatorio al testigo de referencia, pero también puede atacar los vicios procesales, aquellas violaciones que se cometieron en la audiencia de juicio oral y que trascendieron al resultado del fallo. Por ejemplo, este es uno de los
de los puntos más interesantes que puede haber al respecto. El del artículo 173, apartado B, fracción 1. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional acta, de eso no se puede dar, pero ahí está en la ley porque copiaron la ley de 1936. O se practique diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. Oye, el juez no ajustó el desahogo de la audiencia a los mandatos de la ley. Pues entonces, perdón, y esa violación fue la que generó que dictara la sentencia. Entonces, el amparo y anula la sentencia por ese vicio. Y un tema interesante, porque me están hablando de una ley. También puede atacar la ley que se aplicó en esa sentencia, la puede atacar en la demanda de amparo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Miren, tenemos ya por comenzar una clase también en el liceo académico. Hay 2 personas que tienen levantada su mano. Me preguntan también, doctor, por el Facebook Live. En relación, y bueno, lo estoy comentando, ya hice un Facebook Live con el doctor, donde te mostró un libro precisamente de amparo en materia penal. Lo van a poder adquirir por conducto del liceo académico, firmado por el propio autor, y esta será un instrumento, una herramienta más para poder complementar el taller, poder complementar el estudio. Me preguntan, doctor, si dentro del curso que va a impartir se verá alguna cuestión de práctica forense de amparo. Totalmente va a haber esa referencia, no lo tengo aquí para comentarlo, con base en el libro que se intitula precisamente Práctica Forense de Amparo, que está en la 14ª edición recientemente publicada. Pues para quienes preguntaron por Facebook Live, ya lo están sabiendo, que hoja del propio doctor Alberto del Castillo del Valle, y mencionar una situación que es muy importante. Los cursos, como él hace un rato lo dijo, tienen un valor curricular por el número de horas impartidas, el número de horas que estudian, y que en este caso, quienes se inscriban, nos favorezcan con su inscripción en el curso de amparo, ¿sí? Va a venir precisamente el número de horas que ustedes estudien con el doctor Alberto del Castillo del Valle, ¿no? Que si bien es cierto, un papel cuenta, lo más importante es el conocimiento que tengamos para podernos desarrollar en el litigio, en el ámbito profesional, y pues el amparo, lo tengo que decir así, pues es la joya de la corona dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque a través de él podemos proteger una serie de derechos fundamentales. Entonces, voy a cederles la voz rápido, por favor, nada más seamos muy concretos. Oscar Galeana, Guillermo Pérez, rapidísimo para que seamos concretos. Y adelante, Oscar, por favor. No se escucha, Oscar. Paso con Guillermo Pérez. Adelante, Guillermo Pérez, por favor. Para activar su audio. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor del Castillo. Muchas felicidades por su clase. Mi pregunta es muy rápida y muy concreta. ¿Usted qué piensa de los jueces, sobre todo los jueces de distrito, cuando emiten sus resoluciones de amparo, pero a efectos de una reposición de acto? Porque si ya se están dando cuenta que existe una afectación a un proceso, pues deberían de dar el amparo liso y llano, sino al contrario, los dan para efectos y le dan la oportunidad a la autoridad, por ejemplo, a un agente del Ministerio Público, de corregir su error procesal, y considero que entonces es contradictorio el amparo, como lo están, incluso ya está volviendo muy frecuente que los jueces de distrito
otorguen ese amparo con efectos para reposición. ¿Qué opina usted? ¿Si está bien o está mal? ¿O debe ser el liso y llano? Guillermo, puede ser que esté bien, puede ser. Me gusta su exposición, que es la crítica que hice hace varios años, por allá por el año 2000, 2001, en una plática en Guanajuato, en Irapuato, y estaba ahí mi querido maestro, don Ignacio Orihuela, y cuando dije algo parecido a lo que usted está diciendo, se rió y festejó mi notada, porque dije, en materia administrativa le otorgan el amparo para efectos y parece que el que ampara es a la autoridad responsable. Y lo peor del caso es que es como aquel caso del niño que le va a decir a la mamá, oye mamá, mi hermano mayor me pegó en la panza. A ver, fulano, ven para acá. Mami, mamá, ¿que le pegaste a tu hermano en la panza? Sí, ya te dije que en la panza no le pegues, porque es muy peligroso. Pégale en el brazo, a ver, ven, pon tu bracito para que te... Oye, espérame, si yo vine a pedir el amparo, no estoy infeliz para que me vuelva a pegar. Ese es el problema. Pero vamos a ver qué pasa en el amparo directo y en materia penal, que es el que nos trasciende. Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su relación lógica y privilegiando, en todo caso, el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. ¿Cuáles son los que redundan en el mayor beneficio? Cuidado. Cierto, se cometió una violación procesal y esa violación debe ser excluida, pero no la puedo excluir así nada más y ya quedamos del otro lado. Hay que ver, y ese es el medio del asunto. Si excluyendo esta violación procesal, bueno, pasando la inadvertida, encuentro elementos de fondo, o sea, violaciones de fondo, que me permitan otorgar el amparo de fondo. Lo voy a decir después de lo siguiente. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma. Oído, mi querido Guillermo. A menos que invertir en orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. El Tribunal Colegiado de Circuito ya revisó el asunto. Aprecia violaciones de fondo. No estoy totalmente convencido de que se haya demostrado la plena inocencia del fulano. No. Por lo tanto, pido que se reponga el procedimiento, que se purguen unos vicios procesales y ya después de purgados esos vicios, vienes otra vez ante mí. Claro, primero el juez debe dictar otra sentencia y si no te pone en libertad, vienes conmigo y ya veré qué sucedió. Le voy a poner un caso muy interesante. Mi cliente ataca la violación procesal. Se desahogó indebidamente o no se desahogó la prueba testimonial. Y entonces pido un amparo. Pero me dice el Tribunal Colegiado de Circuito, es cierto, esa prueba estuvo mal desahogada, o de plano no se desahogó. Y no obstante esa violación procesal, yo no estoy totalmente convencido de que esté acreditada tu inocencia. Déjame que se purgue el vicio, que se desahogue la prueba testimonial y ya veremos. Se desahogó la prueba testimonial. Y dice el Tribunal de Enjuiciamiento, pues con todo y la prueba testimonial ya desahogada, encuentro penalmente al fulanito, porque la testimonial no le sirvió, no fue suficiente para que lo pudiera declarar inocente. Se fue a la apelación, el Tribunal de Apelación de Alzada dice, pues está bien la sentencia. Se fueron al juicio de amparo y dice el Tribunal Colegiado de Circuito, bueno, otorgué el amparo la otra vez
Pues porque yo tenía mis dudas en cuanto a lo que iba a decir el testigo, pero ya después de lo que dijo, no te sirve, no te alcanza para obtener tu libertad, para obtener la inocencia. Vamos a poner un caso, digo, un ejemplo. La testigo, lejos de ayudar al procesado, lo hunde más. Entonces, no lo pueden poner en libertad y no te voy a otorgar el amparo. Esa es la causa por la cual los tribunales colegiados de circuito, entre comillas, abusan del amparo para efectos. Voy a poner un caso que se patrocinó aquí en este despacho y desde luego motivó mi enfado, mi molestia, porque no fueron correctamente los magistrados. Los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito nos conceden el amparo para el efecto de que la autoridad responsable... valor, no, espérate. Es exactamente lo que usted está diciendo. Le estás dando el amparo a la autoridad, no a mí. En el colegio de circuito, ya apreciaste, ya te percataste que el testigo es de referencia y además que nunca compareció la, entre comillas, víctima. No tienen elementos para tener por cierta improbable, ni plena responsabilidad, ni la probable. Pon en libertad. Lo más delicado del asunto es que nos concede el amparo para que se dicte una nueva resolución, se analice dónde está la víctima, y pues no la encontró, pues creo que no lo van a encontrar jamás, porque esa supuesta víctima es un delincuente. Lo detuvieron los policías y les hicieron una triquiñuela a los policías y por eso condenaron, porque eran policías, sí, pero no se vale, no tenés una prueba sensata. El Tribunal Colegiado de Circuito tiene por válida la segunda sentencia con la prueba del testigo de refutación que en la primera ocasión me dijo no sirve. Eso es lo que le puedo comentar, mi querido amigo Don Guillermo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Le voy a hacer el uso de la voz a la abogada Jovita Sánchez. Adelante, abogada Jovita Sánchez, por favor. Sí, muchas gracias. Está yendo su audio, Jovita. Doctora, no, ya está encendido. Se está yendo su audio, o si gusta apague su imagen y a ver si se le escucha mejor, por favor. Sí. Bueno, doctor Alberto del Castillo del Valle, la familia Liceo Académico MX agradece su excelente disertación en Introducción al Amparo Penal. Finalmente, el juicio de amparo es guardián del derecho y la Constitución. Tiene como finalidad precisamente preservar los designios constitucionales en favor de los gobernados. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. Maestro, el familia del Liceo Académico, nada más sentido pésame y que Dios les dé fortaleza a usted y a su familia en estos momentos. Muchas gracias, doctor Alberto del Castillo del Valle, por su excelente disertación. No me queda más que agradecer. Bueno, No me queda más que agradecer al doctor por ahí una barbacoa y además que le debo esta segunda constancia por su participación gratuita. Y de hecho le voy a decir una cosa, doctor, usted va a ser el padrino, va a ser el primero que le vamos a entregar las constancias en forma y tiempo por esta participación virtual. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. No sé si quiera darnos algunas palabras más para cerrar su evento, doctor. ¿Está apagado su micrófono? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Okay. A ver, adelante, doctor. es que no está pagado, usted me lo pagó.
Agradecer nuevamente al liceo la invitación que me ha hecho para estar esta noche en esta plática. Agradecer a tantos amigos que me han mandado saludos, se los correspondo a Sinaloa, a Chihuahua, a donde estén, a Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a donde estén, y esperar que nos podamos ver en abril, mayo, en este curso sobre tópicos especiales en amparo legal. Espero que les sea de utilidad y por lo pronto tengan buena noche y vivan como mejor se puede vivir, siendo felices. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, ya el primer alumno ya se inscribió, ya mandaron mensaje para inscribirse y eso nos congratula. Que tengan buena noche todos.